Muy buena gente y bienvenidos una vez más al canal del equipo Power Explosive Team. Hoy, como no, hago un aporte con mi ya inestimable compañero y amigo Cano para hablar sobre uno de los ejercicios más populares en cuanto al supuesto fortalecimiento de la zona lumbar. Este es ni más ni menos que las hiperextensiones. Pues ¿quién no ha visto en la zona de pesas de un gimnasio convencional o en otras disciplinas como CrossFit realizar este ejercicio con ese objetivo? Pues bien, en este vídeo Cano nos va a meter una reverenda chapa sobre qué debemos tener en cuenta a la hora de llevarlo a cabo, si es perjudicial, si es beneficioso, qué errores podemos cometer, cómo nos afecta a nuestras estructuras, en fin, todo lo que tenéis que saber. Este vídeo es rescatado, pues creíamos que lo habíamos perdido y por eso estoy haciendo la intro yo solo, pues se ve también el plano un poco descuadrado y tal, pero la información es muy buena. Aunque sea largo, os invito a quedaros porque vais a aprender y mucho. Vamos a ello. Bueno, lo primero ante todo, ¿qué es realmente una hiperextensión lumbar? Pues una hiperextensión lumbar es al final salir de un rango neutro que tendrá la columna en posiciones normales, ¿bien? Y añadir pues ese componente mayor de extensión. Según algunos autores, Campagna y otros, hablamos de que la extensión lumbar, cuando tiramos hacia atrás con la espalda, podremos tener entre 30, 40, máximo 60 grados de extensibilidad si la forzamos. Esto en movimientos que, por ejemplo, fueran controlados, que no fueran provocados, como muchas veces vamos a ver en CrossFit o en algunos gimnasios que además lastramos peso, pues lo que va a provocar precisamente es que trabajemos con rangos muy excesivos a altas velocidades, porque se buscan muchas veces hacer repeticiones sin ningún tipo de control neuromuscular, y muchas veces también lo que vamos a ver es que se alterna o se altera con pesos, lo que va a crear mayor brazo de palanca sobre un sistema que para eso tenemos aquí a Vertebrita y a Figurines, bien, para demostrar un poco pues qué hace o qué puede crear el movimiento dentro de nuestras estructuras pasivas, porque normalmente vemos nuestro cuerpo como unos ejes de movimiento, bien, el tronco que haría esa flexoextensión cuando hacemos el movimiento, por ejemplo en las GHD, ¿verdad? O en las bancas de hiperextensión, pero no pensamos en esos segmentos pasivos que va a ser la columna, en esa rama a nivel de la médula, ¿de acuerdo? No pensamos en ningún tipo de estructura más allá del sistema musculoesquelético, eso es. Y muchas veces lo que vamos a ver es que precisamente son esas estructuras, por desgracia, las que sufren más todo ese tipo de trabajos. Pero a ver, entonces la columna tiene una extensión natural y además es flexible, o sea, permite la flexión y una extensión un poco más forzada, por así decirlo. Sí, entonces, ¿por qué consideras que esa extensión forzada puede ser mala? Pues muchas veces, primero, nos tenemos que basar en términos físicos. Sabemos que estamos jugando a favor de gravedad normalmente siempre con la compresión axial que conocemos, que son esos 9,8 newton que nos están haciendo siempre compresión. Por eso, cuando estamos por la mañana somos más altos y cuando va pasando el día, pues decrecemos, nos volvemos pequeñitos, y es porque vamos perdiendo esa capacidad hidrófoba que tienen los discos a nivel de tejido, lógicamente acuoso. Entonces, si unimos eso, sumamos eso a una repetición de todas nuestras cadenas y todas nuestras estructuras musculares, bien, podremos pensar que al final la gran estructura pasiva, que va a ser en este caso la columna, que aquí tenemos a Vertebrita, que siempre nos hace ver todo mucho más claro, pues puede suponer todavía un mayor daño. Además, si nos vamos, antes de hablar del patrón biomecánico puro del ejercicio, si pensamos, por ejemplo, qué grupos musculares principalmente intervendríamos, porque yo siempre pregunto a la gente cuando entrena cuál es el objetivo del ejercicio. Es decir, cuando realizáis hiperextensiones lumbares, ya no en un boot de CrossFit, sino ¿qué objetivo buscaríamos con una hiperextensión lumbar? ¿Qué grupos musculares? Te suelen decir desarrollo del lumbar. Eso es lo más normal. Si ya, digamos, atinamos un poquito más fino, a lo mejor te hablan de la cadena posterior, bien, te suena más, activar también los isquiosurales, porque también hay mucha evidencia también del trabajo de hiperextensiones para la recuperación de isquiosurales, por esa activación del bíceps femoral. Bueno, habría que ver si realmente es lo que interesa, si realmente a lo mejor es lo que más transferencia deportiva puede tener, si se olvida, si el vector de fuerza que queremos aplicar es el adecuado o es el más idóneo. Muchas veces todo eso se obvia y simplemente, bueno, metemos o introducimos un ejercicio que yo siempre cuestiono. ¿Quién se inventó el ejercicio? Es decir, a mí me gusta mucho buscar los orígenes de cada cosa
y cuando empiezas a analizar es muy difuso el encontrar el origen pues, de quién inventó el crunch abdominal, de quién inventó la hiperextensión lumbar y mucho menos cuando a lo mejor la crearon en un inicio como origen del movimiento, y aquí sí vamos a ver el patrón mecánico, bien, a lo mejor solo pretendían que hiciéramos la flexión del raquis y la extensión, vamos a pensar a un punto neutral, vamos a decir que hacemos una flexión de 30 a 40 grados, bien, con la pelvis fija y subiríamos a la extensión, ¿de acuerdo? Bien, si fuese así, a lo mejor el componente puede ser menos lesivo, podemos pensar. Lo que pasa es que muchas veces la persona como tiene o no tiene un mal control motor o simplemente no sabe ejecutar bien el ejercicio, lo que vamos a ver es que se tira al vacío, como si no hubiese mañana, se deja caer, pum, 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 bien, y luego encima sube muy rápido, ¡pac!, bien, y crea este tipo de posturas, bien, que fuerzan aún más la lordosis. Tenemos ya algunos metaanálisis que indican que el forzar o la pérdida de curvaturas puede plantear, por ejemplo, estenosis del canal, que es básicamente que todo lo que es el sistema a nivel meningio y a nivel de la dura, bien, se comprimiría. Esto es altamente peligroso, ya que, pues, por ejemplo, estaríamos en una situación de hemiplegia, es decir, de nuestros miembros inferiores poder tener ningún control motor ni sensitivo. Por tanto, si a esto le sumamos, además, el origen muscular que vamos buscando, que diríamos, bueno, es que el cuadrado lumbar queremos activarlo así. Y aquí es cuando vemos cómo se sabe muy poco sobre la anatomía y sobre la anatomía funcional de cada músculo. Realmente, la acción del cuadrado lumbar no es la extensión, es la de la flexión homolateral. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos debilidad en nuestro glúteo medio, ¿quién va a compensar y por qué a la gente, por eso ahora está muy de moda entrenar el glúteo para mejorar el dolor lumbar? Porque si el glúteo no está activo, el que va a hacer el trabajo, por desgracia, va a ser el lumbar. ¿Cómo? Haciendo una flexión homolateral. Bien, y vamos a ver gente que tenga un glúteo medio muy débil, cómo en su fase de marcha va ascendiendo y descendiendo su pelvis, y ahí es cuando hablamos de una pelvis inestable. Bien, y es precisamente una mala activación de los glúteos, sobre todo el glúteo medio, glúteo mayor, creará una pelvis inestable y una mayor activación del cuadrado lumbar. Además, ahí nos olvidamos de musculaturas más profundas, como pueden ser los multífidos, bien, de musculaturas más superficiales como un gran dorsal ancho que une con esa fascia dorsolumbar. Bien, ¿qué se está viendo a nivel de evidencia? Por ejemplo, a nivel de la fascia dorsolumbar se ve que su restricción, su acortamiento va a crear dolor lumbar. Bien, entonces podemos pensar que el dar una sobredosis, un sobreestímulo a esa cadena posterior a través de las hiperextensiones incontroladas, repetición a repetición, cree más tensiones faciales. Es posible, muy probable. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, si cogemos la musculatura profunda, los multífidos, nos damos cuenta de que no son grandes extensores, son grandes rotadores. Bien, ¿esto qué supone? Pues que estamos dando al final un tipo de activación que a lo mejor no es la que más le conviene. Y sobre todo, yo siempre digo que entramos en un conflicto cuando pensamos que un músculo solo hace una flexión o una extensión, o un giro o una rotación. Bien, la musculatura, sobre todo la central, es una gran estabilizadora. Bien, si esto lo tenemos en cuenta y sabemos que tenemos que estabilizar nuestro raquis, entonces empezaremos a lo mejor a entender, y yo ahora te pregunto, ¿para qué o qué puede crear? Es decir, si nosotros sabemos que la pelvis está fija en el banco, bien, si nosotros creamos movimientos repetidos, ¿de acuerdo? Va a ser muy difícil, ¿tú qué piensas? Al final estabilizar todo el conjunto, no solo del cuadrado lumbar, sino al final de todo nuestro torso, ¿no? Porque nos estamos dejando caer, estamos subiendo, no hay control, suma repeticiones y a veces añade peso, ¿de acuerdo? Y esto lo que puede provocar, pues es eso, es un suma y sigue, un suma y sigue. Bien, ahora vamos a exagerar el movimiento, bien, y vamos a imaginar, como vais a ver también en imagen, que la pelvis realmente que está aquí está bloqueada contra banco, ¿de acuerdo? Y que vamos a crear un eje fijo porque la pelvis estaría fijada, ¿bien? Lo que se recomienda normalmente cuando se hace el trabajo de core stability, es que precisamente nosotros vamos buscando que evitemos la rotación vertebral, la rotación y la flexión de los ejes vertebrales. ¿Por qué? Porque sabemos que son los mecanismos que mayor compresión crean a los discos, ¿de acuerdo?
Si fijamos con el banco y nosotros lo que creamos es una flexión, lo que vamos a crear sobre todo va a ser una mayor fuerza de cizalla en L5, ¿bien? Y L4, ¿de acuerdo? Casualmente, la epidemiología en hernias, donde más hernias vamos a ver, sobre todo en sujetos jóvenes entre 20 y 40 años, es en L4, L5, S1. Es decir, estamos añadiendo un movimiento en flexión, más peso, a veces hay gente que hace incluso pequeñas rotaciones, porque imaginaros que siempre hay un lado más débil, o sea, siempre va a haber un vamos a llamarlo cuadrado lumbar, o unos erectores espinales de un hemilado más fuerte que otros, y esto ya crea una mínima rotación. Una rotación va a crear un eje de cizalla. Esto, compañeros, es un brazo de palanca largo, ¿vale? Y esto al final no es una columna real, sino que va a haber columnas más largas, más cortas, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, una columna más larga, todavía más brazo de palanca. Si a eso le ponemos carga en nuestra extremidad, que es lo que hace mucha gente, aunar más peso al disco, pues lo que hacemos es comprimir más sobre L4, L5, subimos, bajamos una repetición tras repetición tras repetición. Aquí es cuando muchos defensores de este tipo de ejercicios, de los crunches, de las hiperextensiones, dicen ya, pero los discos tienen capacidad de deformación. Cierto, ahí yo no tengo nada que debatir. Lo que no sabemos es cuánta capacidad de deformación tienen. Y a largo plazo. Eso es. Y lo que se está viendo además es que, sobre todo, tiene diferentes orígenes, tienen diferentes etiologías. En nuestro disco puede estar, por ejemplo, desfavorecido genéticamente, puede estar desfavorecido por tener algún tipo de enfermedad que curse con enfermedades inflamatorias, es lo que se está analizando últimamente. Pero si nosotros no sabemos si esto es realmente seguro, la pregunta es la de siempre: ¿para qué la vamos a realizar y para qué vamos a intentar hacer un sumatorio de un ejercicio que no tenemos claro de si es seguro o no? Entonces, tenemos además ejercicios complementarios que son mucho más efectivos, como a lo mejor un puente glúteo, como podemos hacer un peso muerto bien ejecutado. O trabajo isométrico. Sí. Trabajos isométricos en los que vamos a controlar muchísimo más control motor. Esa activación va a ser más selectiva, no va a ser movimientos más incontrolados. No hemos hablado de, por ejemplo, el componente de fibras, que siempre es muy importante. Sabemos que estos grupos musculares, sobre todo hemos hablado antes de que era para activar el lumbar, ¿no? Sí. Bien, el lumbar, el cuadrado lumbar, sobre todo tiene fibras lentas, ¿vale? Son fibras rojas predominantes, entonces vamos buscando un tipo de trabajo que no tiene sentido el que se haga en una flexoextensión constante, ¿bien? Con mucha intensidad, como suele verse cuando se pone peso. Sería más interesante un trabajo mantenido como el que planteaba Agustín, isométricos, ¿bien? Isométricos o metiendo grados de estabilidad de columna, porque así acentuamos la gran función que tienen estos músculos, que es dar estabilidad a nuestra columna. A través de ahí podemos intentar hacer ciertos gestos o ciertos movimientos, sí, pero mucho más controlados, ¿bien? Al final no se trata de... en rangos excesivos sabemos que es dañino, sí. ¿Por qué? Porque volvemos a ese eje biomecánico y lo que vemos aquí son las láminas interapofisarias. Bien, cuando por ejemplo llegamos a una hiperextensión, lo que vamos a hacer es que las láminas interapofisarias que tenemos entre, digamos, las apófisis de conjunción, todo lo que son las diferentes articulaciones vertebrales, los pedículos, bien, rozarían, friccionarían y crearían un mayor desgaste. A esto no le vamos a sumar el que tenemos diferentes ligamentos que unen con el canal dural, como el ligamento de Hoffman, muy importante, o ligamentos que van a recorrer por aquí. Estamos viendo la columna de Granada, pero estos ligamentos se pueden distender, bien, o pueden cambiar su mecanosensibilidad. ¿Por qué? Porque el ligamento da estabilidad a los segmentos vertebrales, bien, pero también da información. Entonces, si nosotros constantemente damos una información, por ejemplo, que esto sí se ve muy claro en el tobillo, cuando tenemos un E15 de tobillo, hay ciertos ligamentos que se distienden, ¿bien? A ese 15. Pues si pensamos que todo esto está lleno de ligamentos, si nosotros hacemos movimientos incontrolados, repetidos, podemos también afectar a su mecanosensibilidad y a que estos grandes encargados de nuestra información, pues se inflamen, os duela. Oye, pues el otro día haciendo hiperextensiones lumbares creo que me hice un poco de daño. Está claro que puede pasar, ¿vale? Ya no es solo los segmentos musculares. Más importante aún, más importante, ¿qué puede afectarse aquí? Agus,
¿Qué vemos dentro de la columna y hemos mencionado durante todo el vídeo? Y a lo mejor a la gente del equipo no le suena. ¿Qué aparece por aquí con estos ramilletes amarillos? ¿Qué tenemos por aquí? Obviamente las raíces nerviosas. Eso es, tenemos las raíces nerviosas salientes y la médula espinal. Bien, la médula espinal, que además al final de las lumbares tenemos lo que se conoce como filum terminal y la cola de caballo, que son una cantidad bárbara de raíces nerviosas que salen emergentes. Bien, lo que provocamos es ese daño ante la fleso-extensión constante y posible fuerza de cizalla con presión, porque tenemos que sumarle que normalmente respiramos y, como yo digo, mal respiramos. Es decir, cuando estamos haciendo el ejercicio, lo que hacemos son pequeñas valsalvas, que esto lo que se ha comprobado es que cursa con un aumento de la presión intraabdominal y va a crear más tensiones al disco, ¿vale? Entonces, como vais viendo, vamos sumando. Es la fuerza que van a crear los músculos, ligamentos, los momentos mecánicos de estrés y unas hiperpresiones constantes y continuas. Por tanto, hay los defensores de ciertos movimientos de no, bueno, los discos tienen capacidad de deformación, la columna tiene una movilidad que tenemos que trabajar. Sí, pero no en este tipo de situaciones y además de manera reiterativa, porque no pasa nada por hacer una mudanza una vez al año. Pero si tuviéramos que hacer mudanzas a diario y hacer movimientos que a lo mejor a nuestra columna no le gustan para nada, seguramente acentuemos y aceleremos un proceso degenerativo, ¿bien? No se trata de hacer más, sino se trata de hacer mejor, ¿no? Y se trata sobre todo de conocer que hay ciertos tipos de mecanismos que intervienen dentro de nuestros tejidos, ¿vale? Que pueden tener una mala influencia. ¿Qué podemos decir de la hiperextensión lumbar? Podemos hablar de lesiones interóseas a nivel de las diferentes articulaciones, síndromes interapofisarios, síndromes interfacetarios, de distensiones ligamentosas, tanto el ligamento posterior común, ligamento posterior anterior. Podemos también sufrir protrusiones, hernias discales, pequeños prolapsos o al final pinzamientos discales por ejercicios repetidos, abulsivos, mal controlados, mal ejecutados, porque yo veo en muy pocos gimnasios que se ejecute de manera, bueno, suelo ir a pocos gimnasios, pero cuando he trabajado en ellos se veían movimientos muy incontrolados, ¿vale? Es muy difícil que una persona que tiene un déficit motor bastante amplio domine este tipo de movimientos y además añadiendo repetición, fatiga y carga. Por tanto, creo que, bueno, tenemos aquí unos cuantos justificantes para entender que la hiperextensión lumbar puede crear un tipo de daño y que puede haber ejercicios, además, muchísimo más seguros y muchísimo más interesantes para mejorarlo. Porque, aparte, estos defensores o pro-defensores del cuadrado lumbar, ¿no? y de que la movilidad pues, tenemos que mejorarla, está claro. Otra de sus defensas es mejorar el área de sección transversal de los multífidos, porque esto se correlaciona con la mejora en las lumbalgias inespecíficas. Se ha visto en algunos estudios, numerosos estudios, pero sobre todo en deportistas, siempre hay que coger al tipo de población que se escoge en los estudios, que previenen el riesgo de lesión por tener mayor área de sección transversal, es decir, vamos a llamarlo hipertrofia, sí, ¿vale? Para que todos nos entendamos, dentro de los multífidos, que es la musculatura profunda, más profunda, que vamos a encontrar en toda esta región. Bien, una reciente revisión ha visto o ha relacionado que realmente no es concluyente, es decir, no es concluyente que tener una espalda más fuerte vaya a ser sinónimo de no tener dolor lumbar. Y es cuando tenemos que hablar del dolor lumbar como una causa multifactorial, es decir, intervienen muchos más factores que simplemente el estar fuerte. Ojalá, y de verdad fuera todo tan fácil como estar simplemente hipertrofiado a nivel de cuadrado lumbar, a nivel de multífidos o de musculatura profunda, y así evitar todo tipo de lesiones. Claro, estamos viendo que hay un montón de estructuras más. Aparte está de músculos, claro, tenemos los propios huesos, el disco, las raíces nerviosas, ligamentos, que no los vemos en esta columna, pero están, y son muchos. Así que sí, es multifactorial. Es un sumatorio estructural, es un sumatorio, a veces un gran olvidado es factores psicosociales, si tenemos obesidad, incluso factores como el tabaquismo se asocia con el dolor lumbar. Y, como he dicho antes, el gran olvidado, que es el sistema nervioso, el sistema neuromeningio, que va a tener una gran afectación por todo este tipo de movimientos incontrolados. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar sujetos o gente o personas que trabajen, por ejemplo, de camareros o que estén muchas horas sentados.
muchas horas, que tenga mucha rigidez y que, por ejemplo, el deslizamiento que debería de tener su médula, porque la médula se desliza, bien, en diferentes, de proximal a distal, ¿de acuerdo? Porque así nos permite el agacharnos, el coger una moneda del suelo. Estas personas van a tener mucha rigidez de todo ese cono, ese cornete a nivel medular. Si nosotros buscamos con ese tipo de ejercicios esa movilización, digamos, extremada, ya sabemos que los tejidos nerviosos se pueden estirar, pero no son como un grupo muscular normal, es decir, se pueden estirar hasta un cierto punto. Podemos llegar a crear incluso edemas nerviosos y vasculares que son muy graves. Entonces, al final vamos haciendo un suma y sigue, y es cuando queremos que al final del ejercicio promover siempre la salud, por supuesto, y promover la estética, sí, pero no a costa de la salud. Entonces, bueno, yo creo que hemos dado algunas justificaciones más que evidentes y más que fuertes para que la gente cambie un poco el prisma, y sabiendo que hay muchas más alternativas. Yo siempre digo lo mismo, es decir, teniendo 1000 alternativas, hay que ser un poco duro de mollera para seguir intentando hacer los mismos ejercicios. Yo entiendo que hay gente, a mí soy el primero que me gusta, me encanta entrenar, pero siempre pongo mi balanza de riesgo-beneficio a través del ejercicio. Creo que eso es primordial para evitar lesiones y para, sobre todo, mejorar nuestra salud. Esto es un poco todo lo que te tenía que contar, Agus, sobre el trabajo. A figurines simplemente lo hemos puesto aquí como un miembro más del equipo, ¿vale? Pero precisamente también lo que queríamos mostrar es eso, esos movimientos de flexoextensión incontrolada muchas veces que provocamos van a tener un daño y un gran brazo de palanca, y al final también lo habíamos puesto para intentar a lo mejor buscar una activación de isquiosurales. Hay otras muy buenas alternativas que potenciarán los isquiosurales y todo el conjunto de la cadena posterior sin poner en riesgo todo lo que es este entramado del que hemos hablado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de utilidad, que os haya gustado. Si es así, manito arriba, en los comentarios lo que queráis, y nos vemos en siguientes aportes. Un saludo enorme.